Ya, ok, entonces estamos en la clase 6 para tercero medio de la unidad 2. El objetivo de hoy día es recordar algunos conceptos estadísticos como tablas de frecuencia para datos agrupados, ¿ok? La última clase todo lo que vimos fue para datos no agrupados y ahora vamos a ver para datos agrupados. La primera parte va a ser solo de aclararles qué significan los conceptos, porque si uno no entiende de qué se construye una tabla, no puede hacer algún ejercicio, ¿ok? Entonces, las tablas de frecuencia o de distribución también se le llama, es un método para organizar datos, ¿ya? Y esos datos se organizan en una tabla, ¿ya? Existen tablas de frecuencia para datos no agrupados y para datos agrupados, ¿ok? Y la tabla de frecuencia para datos agrupados se utiliza cuando la cantidad de datos es mucha, ¿ya? Aquí en las tablas para datos agrupados, ¿por qué se dice agrupados? Porque se usan intervalos, ¿ya? O clase, agrupo los datos para poder tener una mejor interpretación o análisis de los datos que me arrojó un estudio, por ejemplo, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia básicamente, que se usan intervalos, ¿ya? Intervalos me refiero, podría haberles mostrado un ejemplo, ¿cierto? ¿Ya? No, pues. Esto lo están viendo, ¿cierto? Sí. Ya, miren, ahí en ese video que después ustedes van a ver este video, esos son los intervalos, a eso se refiere, ¿ya? Aquí una cantidad n de datos se agruparon en intervalos, ¿ya? Porque también existen tablas de frecuencia sin agrupar los datos, pero si uno tiene muchos datos, esta tabla va a ser muy grande hacia abajo, esta columna, ¿ok? Entonces ese es el sentido que tiene el agrupar, ya. Bueno, pero ¿qué elementos debe tener esta tabla? Lo primero que tiene que tener es el rango. Y no es que lo tenga escrito, sino que uno lo calcula. ¿Para qué se calcula el rango? Porque me sirve justamente para calcular esos intervalos. El rango, entonces, ¿cómo se calcula? Es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Aquí está escrito matemáticamente, ¿ya? Póngase usted que en el conjunto de datos tiene el número más grande 70 y el número más pequeño es 3, usted hace esta resta, 70 menos 3, y eso es el rango, simplemente un número, ¿ok? Y ese número después lo vamos a usar para calcular otras partes del intervalo. Ahora, el número de intervalos, todo esto tiene que ver con la construcción de los intervalos, ¿ok? Otro elemento es el número de intervalos, y el número de intervalos es la cantidad de filas que tendrá la tabla. O sea, usted tiene una tabla que tiene columnas, ¿ya? Estas son las columnas, y este número de intervalos le va a dar cuántas filas va a hacer aquí, o cuántas casillas va a tener. Si me dice 4, voy a tener 1, 2, 3, 4 casillas, ¿ya? La primera, recuerde que siempre se usa para poner de qué se trata esta columna, ¿ya? Y se denota por la letra K, y para calcularlo generalmente uno acá puede poner la cantidad de filas que uno quiera, pero correctamente en estadística sería calcular ese número, y se calcula con la regla de Sturges, ¿ya? La regla de Sturges dice que ese número de intervalo, es 1 más 3,322 por el logaritmo de n. Esa n es el número total de datos, ¿ya? Eso para que lo tengan anotado porque no está anotado aquí. La n es el número total de datos. Si tengo la cantidad de datos, 30 datos, usted lo único que tiene que hacer es reemplazar el 30 dentro de ese logaritmo, ¿ya? Y esto se mete a la calculadora y le da un número, ¿ya? Por eso es bueno usar la regla de Sturges, porque aquí me lo da clarito el número. Con esta fórmula lo puede obtener. Entonces, supóngase usted que al meter el valor me dio 7,31.
Este número hay que aproximarlo, ¿ya? Se aproxima hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de si el número sea impar o no, ¿ya? En las tablas de frecuencia, ¿ya? La idea es que la cantidad de filas sea impar. Hasta el momento yo no sé por qué, pero quedan mejor construidas así. Entonces, si tengo el 7,31, usted va a aproximar al 7. ¿Sí? Ahora, si SK le da 6,43, por ejemplo, ¿ya? Usted va a aproximar, fíjese que acá aproxima hacia abajo. Como el 6 es par, ¿A 7? exacto, hay que aproximar a 7. ¿Ok? Así que esa es la idea. Si tengo un K 5,71, yo aproximo al 5, porque el 5 es el impar más cercano. Hacia arriba estaría el 6. Entonces, no conviene. Siempre conviene que la cantidad de intervalos sea impar, ¿ya? Queda mejor construido, no entiendo yo bien por qué, no me manejo tanto en ese concepto, pero queda mejor construido así, ¿ya? Esa es la idea. Y la amplitud, básicamente, es la distancia que va a haber entre el número que usted ponga aquí y el número que usted ponga acá. Esa distancia que hay. La longitud de cada intervalo. ¿Y cómo se calcula? Con los números que calculó antes. Con el rango, ¿sí? Que lo calculamos acá arriba, la to mayor menos el menor, y dividido K, que es el número de intervalo. ¿Sí? Aquí le da amplitud. La A también, la amplitud también la denotan con I, por si acaso, pero la que más se usa es A. Si la amplitud, bueno, arriba nos da 67, ¿ya? Y tengo que mi K es un 7, 67 dividido 7 me va a dar un número, ese lo aproxima, y eso indica, si aquí le da 8, por ejemplo, bueno, aquí da casi 9, ¿ya? Si le da 9, quiere decir que desde el dato más pequeño, que es el dato 3 en este caso, aquí va a ir el primer intervalo, el 3. Del 3 tengo que sumar 9 números y acá estaría el otro, pongamos que aquí estaría el otro límite del intervalo. 9 más 3 me da 12. Entonces el límite sería 12. El primero lo tomo, eso corchete cerrado significa que toma el 3 y este redondo significa que no toma el 12. O sea que el 12 voy a partir acá abajo desde el 12. ¿Sí? Pero en el video que vean cuando hacen un ejemplo les va a quedar súper clara esta parte, porque aquí estamos súper en el aire viendo conceptos nomás. Esto es básicamente para que lo tengan en su cuaderno y en su memoria cuando construyan alguna tabla. ¿Ya? Otros elementos que hay, los anteriores, estos tres eran para construir el intervalo, solo para construir esta columna, ¿ok? Generalmente esta la dan hecha, pero si no se la dan hecha hay que calcular todo esto, ¿ya? Ahora, ¿qué otros elementos tiene que tener la tabla? Tiene que tener la marca de clase, que la marca de clase básicamente es el promedio de los límites de cada intervalo. ¿Qué estoy diciendo? Supóngase usted que un intervalo es 3,12. ¿Ya? Una de esas filas tiene como intervalo 3,12. La marca de clase, que el símbolo es C, o el X sub I, es lo mismo, ¿ya? Es el promedio de estos dos. ¿Qué quiere decir? Sumo los extremos, más 3 más 12 y divido en 2. Y ese número sería la marca de clase. ¿Para qué es necesaria la marca de clase? Sirve después para calcular la mediana, desviación estándar, ¿ya? Otros valores que cuando tengo datos agrupados tengo que sacar un representante de este intervalo, ¿sí? La marca de clase es básicamente eso, un número que es representante de este intervalo. Y por otro lado, la frecuencia absoluta
es la cantidad de veces que se repite un dato, ¿sí? Su símbolo es F, minúscula, y por ejemplo, que en los datos que en el estudio que yo tenía, puedo tener el 3, ¿ya? Puedo tener 3, 3, 3, 3, 7, 8, 5, 20, ¿ya? Entonces, 20 de nuevo. La frecuencia absoluta, por ejemplo, del 3 va a ser 1, 2, 3, 4. 4 veces, ¿sí? Ahora, ¿cómo se cuenta la frecuencia absoluta en un intervalo? Si mi intervalo va del 3 al 12, sin tomar el 12, significa que los datos que yo voy a contabilizar en este intervalo son todos los números que estén en ese intervalo, menos el 12, ¿ok? En este ejemplo que puse al lado, si los contara, en ese intervalo estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, porque los que valen 3, el 7, el 8 y el 5 están dentro de estos valores. ¿Se entiende? Entonces, aquí la frecuencia absoluta para este intervalo sería 7, porque hay 7 datos que pertenecen a este intervalo. ¿Sí? Los 220 que tengo aquí no pertenecerían a este intervalo, serían de 8. Y esa es la frecuencia absoluta, solamente contar cuántos datos hay. ¿Ya? La frecuencia relativa tiene que ver con lo mismo, con la frecuencia absoluta, pero se divide por n. Es ese valor dividido por n. ¿N quién era? Era la cantidad total de datos. ¿Ya? Lo recuerdo de nuevo. Número total de datos. ¿Ya? Y ese número que resulte ahí, ¿ya? Ese f sub r, tiene la particularidad que está entre 0 y 1. ¿Ok? Así que después cuando sume esa columna de la frecuencia relativa, esa suma le va a dar 1. Y en la frecuencia absoluta, la suma de esa columna le tiene que dar el n, el número total de datos. ¿Ya? Y frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada significa que uno va sumando las frecuencias absolutas. ¿Ya? Es básicamente. ¿Ya? Esta columna que está aquí es de frecuencia relativa y la suma de ellos tiene que dar 1. ¿Qué se hace aquí? Es 4, aquí está, 4 dividido 20, porque hay 20 datos en este ejemplo que se muestra en este video. ¿Ya? Y ese valor, si lo sumo, me da 1. Si le da 1, así se puede comprobar, significa que lo hizo bien. Esta es la frecuencia absoluta, la F minúscula. Cuando usted cuente la frecuencia absoluta, tiene que darle al final la cantidad de datos. Si no me da la cantidad de datos que tengo, entonces porque hay algún error ahí. Esta otra columna que dice X en este caso, ¿ya? Es a la que yo le puse C antes, es la marca de clase, que es el representante del intervalo. ¿Ya? Y ahora, esta última columna que está aquí es la frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada dice que se suman, ¿ya? La frecuencia absoluta que menores a la posición donde estoy. O sea, en la primera parte, frecuencia acumulada va a ser 4, porque aquí hay 4 datos solamente. En la segunda columna, la frecuencia acumulada, o sea, dice cuántos llevo hasta aquí. Hasta aquí, en la segunda fila, llevo 9 más 4, o sea, lleva 13. En la tercera, vuelvo a acumular, ¿sí? Entonces va a ser, en la tercera llevo 3 más 9 más 4, 16. Y así se va completando, ¿ok? En la última casilla debería completar con 20 para este ejemplo, porque son 20 los datos. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ok, muy bien. Ya. Y eso era la clase de hoy. Su tarea es ver este video, ¿ya? Pero no lo puedo mostrar aquí porque después si bajan la clase por plagio, no sé, mejor preferí ponerlo acá, que es de yo ya les he mandado videos
de este canal de YouTube que encuentro que son buenos y explica de buena manera. No lo quise poner yo aquí mismo porque sí, ya está hecho. Pueden verlo ahí. ¿Ya? Y explica todos los conceptos, calcula todos los conceptos que les acabo de mostrar acá. ¿Ok? Y la actividad para la semana para esta semana es solamente que ustedes en su cuaderno copien los conceptos que están aquí definidos, ¿ya? Porque por ahí por internet pueden encontrarlos de distintas maneras, pero acá yo los resumí y escribí lo más preciso que necesita saber solamente, ¿ya? Para no darse tanta vuelta. Y que vea el video, por favor, ¿ya? Si pueden escribir ese ejemplo, sería ideal para que lo tengan. Si no, bueno, no importa, cuando retomemos en algún momento, ahí vamos a hacer más ejercicio, ¿ya? Les recuerdo que igual esto es parte